Artículo segundo. Prácticas particulares e interiores para quienes quieren llegar a ser perfectos. Además de las prácticas exteriores que acabamos de referir, las cuales no deben ser omitidas por negligencia ni desprecio en la medida en que el estado y la condición de cada uno lo permite, he aquí algunas prácticas interiores muy santificadoras para aquellos que el Espíritu Santo llama a una alta perfección. En 4 palabras, consiste en hacer todos sus actos por María, con María, en María y para María, a fin de hacerlo más perfectamente por Jesucristo, con Jesucristo, en Jesucristo y para Jesucristo. Primero, hacerlo todo por medio de María. Es necesario realizar todas nuestras acciones por María, es decir, es menester que se obedezca en todas las cosas a la Santísima Virgen y que en todas ellas se conduzcan por su Espíritu, que es el Espíritu Santo de Dios. Los que son conducidos según el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Qui Spiritu Dei aguntur, y sunt filii Dei. Romanos 8:14. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Palabra de Dios. Los que son conducidos por el Espíritu de María son hijos de María y en consecuencia hijos de Dios, como ya lo sabemos y lo hemos demostrado. Y entre tantos devotos de la Santísima Virgen, solo son fieles y verdaderos devotos los que se dejan guiar por su Espíritu. Yo he dicho que el Espíritu de María es el Espíritu de Dios, porque ella nunca se mueve por su propio espíritu, mas siempre por el Espíritu de Dios, quien de tal manera se ha hecho a su Maestro, que se hizo su propio espíritu. Esta es la razón por la que San Ambrosio decía, sit in singulis, que el alma de María esté en cada uno para glorificar al Señor, que el Espíritu de María esté en cada uno para regocijarse en Dios. Cuán feliz es el alma que, a ejemplo de un buen hermano jesuita llamado Rodríguez, muerto en olor de santidad, está toda poseída y gobernada por María, que es un espíritu dulce y fuerte, celoso y prudente, humilde y resuelto, puro y fecundo. A fin de que el alma se deje conducir por este espíritu de María, es necesario, primero, renunciar a su propio espíritu, a sus propias luces y a su voluntad antes de hacer cualquier cosa. Por ejemplo, antes de rezar, decir u oír la Santa Misa, comulgar, etc., pues las tinieblas de nuestro propio espíritu y la malicia de nuestra propia voluntad y operación, si las siguiéremos, aunque ellas nos parecieren buenas, pondrán obstáculo al Santo Espíritu de María. Segundo, es preciso entregarse al Espíritu de María para ser movidos y conducidos por Él de la forma que ella quiera. Es necesario ponerse y quedar entre sus manos virginales como un instrumento en las manos del obrero, como un laúd en las manos de un buen tañedor. Es necesario perderse y abandonarse en ella como una piedra que se arroja al mar, lo que se hace sencillamente, en un instante, por una sola ojeada del espíritu, un pequeño movimiento de la voluntad, o diciendo verbalmente, por ejemplo, yo renuncio a mí mismo y me doy a vos, mi querida madre. Y aunque no se sienta ninguna dulzura sensible en ese acto de unión, no por eso deja de ser verdadera. Tercero, es menester de cuando en cuando, al hacer algo y después de realizado, renovar el mismo acto de ofrenda y de unión, y en la medida en que más se lo hiciere, más rápidamente se santificará y se llegará más pronto a la unión con Jesucristo, que sigue necesariamente a la unión con María, pues el Espíritu de María es el Espíritu de Jesús. Segundo, hacerlo todo con María. Es preciso hacerlo todo con María, es decir, es necesario mirar a María en todas las acciones como a un modelo acabado de toda virtud y perfección,
que el Espíritu Santo ha formado en una pura criatura para imitarlo según nuestra capacidad. En cada acción, pues, es necesario que veamos cómo María la ha hecho o la haría estando en nuestro lugar. Para ello debemos examinar y meditar las grandes virtudes que ella practicó durante su vida particularmente. Primero, su fe viva, por lo cual creyó sin vacilar en la palabra del ángel. Ella creyó fiel y constantemente hasta el pie de la cruz en el Calvario. Segundo, su humildad profunda, por la cual quiso ocultarse, callarse, someterse a todo y colocarse de última. Tercero, su pureza totalmente divina, que jamás tuvo ni tendrá jamás similar bajo el cielo, y en fin, todas sus otras virtudes. Que se recuerde, lo repito una vez más, que María es el grande y único molde de Dios, propio para hacer imágenes vivas de Dios, con pocos gastos y en poco tiempo, y que un alma que haya encontrado ese molde y en él se pierda, es prontamente transformada en Jesucristo, a quien este molde representa al natural. Tercero, se debe hacer todo en María. Para comprender bien esta práctica es necesario saber que la Santísima Virgen es el verdadero paraíso terrenal del nuevo Adán y que el antiguo paraíso terrenal no era sino una figura de este otro. Hay, pues, en este paraíso terrenal riquezas, bellezas, rarezas y dulzuras inexplicables que el nuevo Adán, Jesucristo, ha dejado allí. Es en este paraíso donde Él ha tenido sus complacencias durante 9 meses, donde Él ha obrado sus maravillas y en donde ha ostentado sus riquezas con la magnificencia de un Dios. Este santísimo lugar no está compuesto sino de tierra virgen e inmaculada, en la cual ha sido formado y alimentado el nuevo Adán, sin mancha ninguna ni inmundicia, por obra del Espíritu Santo que allí habita. Es en este paraíso terrenal donde verdaderamente se encuentra el árbol de la vida que ha producido a Jesucristo, el árbol de la ciencia del bien y del mal que ha dado la luz al mundo. Hay en este divino lugar árboles plantados por la mano de Dios y regados por su divina unción, que han producido y producen todos los días frutos dignos de un paladar divino. Hay jardines esmaltados de bellas y diferentes flores de virtudes que exhalan aromas tales que embelezan a los propios ángeles. Hay en este lugar prados verdes de esperanza, torres inexpugnables de fortaleza, encantadoras mansiones de confianza. Nadie más que el Espíritu Santo para poder hacer conocer la verdad oculta bajo estas figuras de cosas materiales. Hay en este lugar un aire de pureza sin imperfección, un hermoso día que no conoce noche, un sol radiante sin sombras de la divinidad, un horno ardiente y continuo de caridad, en donde todo el hierro que allí es puesto es abrasado en fuego y transformado en oro. Hay un río de humildad que brota de la tierra y que dividiéndose en 4 brazos, que son las 4 virtudes cardinales, irriga todo este lugar encantado. El Espíritu Santo por la boca de los santos padres llama también a la Santísima Virgen. Primero, la puerta oriental por donde el sumo sacerdote Jesucristo entra y sale en el mundo. Ezequiel 44, 1-3. El hombre me volvió a llevar a la entrada exterior del templo que daba al oriente, la cual estaba cerrada. Allí el Señor me dijo: esta entrada quedará cerrada, no deberá abrirse, nadie podrá entrar por ella, porque por ella ha entrado el Señor, el Dios de Israel. Así pues quedará cerrada. Solo podrá entrar el gobernante para sentarse a comer la comida sagrada en presencia del Señor. Deberá entrar por el vestíbulo de la puerta y salir por el mismo sitio. Palabra de Dios. Por medio de ella entró allí la primera vez
y por ella vendrá la segunda. Segundo, el santuario de la divinidad, el reposo de la Santísima Trinidad, el trono de Dios, la ciudad de Dios, el altar de Dios, el templo de Dios, el mundo de Dios. Todos estos diferentes epítetos y alabanzas son muy verdaderos en relación a las diferentes maravillas y gracias que el Altísimo ha hecho en María. Oh, qué riquezas, oh, qué gloria, oh, qué placer, qué felicidad de poder entrar y morar en María, donde el Altísimo ha puesto el trono de su gloria suprema. Pero cuán difícil es a pecadores como nosotros conseguir el permiso y la capacidad y la luz para entrar en un lugar tan alto y tan santo, que es custodiado no por un querubín como el antiguo paraíso terrenal. Génesis 3:24. Después de haber sacado al hombre, puso al oriente del jardín unos seres alados y una espada ardiendo que daba vueltas hacia todos lados para evitar que nadie llegara al árbol de la vida. Palabra de Dios. Custodiado por el mismo Espíritu Santo que se ha hecho dueño absoluto de él y del cual dice: Hortus conclusus soror meas sponsa, hortus conclusus fons signatus. María está cerrada, María está sellada. Mis miserables hijos de Adán y de Eva expulsados del paraíso terrenal no pueden entrar en éste sino por una gracia toda particular del Espíritu Santo que deben merecer. Luego de que por su fidelidad se ha obtenido esta gracia insigne, es necesario morar en el santuario interior de María con complacencia, descansar allí en paz, apoyarse confiadamente en él, ocultarse allí con seguridad y en él perderse sin reserva, a fin de que en este seno virginal, primero, sea el alma alimentada con la leche de su gracia y de su maternal misericordia. Segundo, quede allí libre de sus angustias, temores y escrúpulos. Tercero, permanezca en él segura contra sus enemigos, el demonio, el mundo y el pecado, que jamás han entrado ahí. Esta es la razón por la cual ella afirma que aquellos que obran en ella no pecarán. Qui operantur in me non peccabunt. Eclesiástico 24:30. Yo, por mi parte, soy como un canal que sale de un río, como una acequia que lleva agua a un jardín. Palabra de Dios. Es decir, aquellos que moran en espíritu en la Santísima Virgen no cometerán pecado considerable. Cuarto, para ser formada en Jesucristo y Jesucristo formado en ella, puesto que su seno es, como dicen los santos padres, la sala de los sacramentos divinos, donde Jesucristo y todos los elegidos han sido formados. Homo et homo natus est in ea. Cuarto, finalmente es necesario que todas las acciones sean hechas para María, ya que como se ha entregado totalmente a su servicio, es justo que todo sea hecho para ella, como un criado, un siervo y un esclavo, que no la tome como al fin último de sus servicios, que es solo Jesucristo, sino como a su fin próximo, su medio misterioso y su medio fácil para ir a él. De igual manera que un buen servidor y esclavo no debe, el siervo de María, permanecer ocioso, sino que apoyado en su protección, es menester emprenda y haga grandes cosas para esta augusta soberana. Es necesario defender sus privilegios cuando se los disputa, es preciso distentar su gloria cuando se la ataca, atraer a todo el mundo, si se puede, a su servicio y a esta verdadera y sólida devoción. Es preciso hablar y levantar la voz contra aquellos que abusan de su devoción para ultrajar a su Hijo y establecer al mismo tiempo esta verdadera devoción. No se debe pretender de ella en recompensa por estos pequeños servicios más que el honor de pertenecer
a una tan amable princesa y la felicidad de estar por ella unida a Jesús, su Hijo, con un lazo indisoluble en el tiempo y en la eternidad. Gloria a Jesús en María. Gloria a María en Jesús. Gloria solo a Dios. Capítulo 9. Modo de practicar esta devoción al recibir la Sagrada Eucaristía. Antes de la comunión. Primero, os humillaréis profundamente delante de Dios. Segundo, renunciaréis a vuestro fondo todo corrompido y a vuestras disposiciones, por buenas que vuestro amor propio os las haga ver. Tercero, renovaréis vuestra consagración diciendo: Tuus totus ego sum, et omnia mea tua sunt. Yo soy todo vuestro, mi querida Señora, y todo lo mío es vuestro. Cuarto, suplicaréis a esta cariñosa Madre que os preste su corazón para recibir en él a su Hijo con sus mismas disposiciones. Le haréis presente cuanto conviene para la gloria de su Hijo, que no entre en corazón tan manchado y tan inconstante como el vuestro, en menoscabo de su gloria o de perderle a él, pero que si ella quiere venir a morar en vuestra alma para recibir a su Hijo, puede hacerlo en virtud del dominio que ella tiene sobre los corazones, y que de esta manera su Hijo será por ella bien recibido, sin manchas y sin peligro de ser ultrajado ni perdido. Deus in medio eius non conmoveditur. Le diréis confiadamente que todo lo que le habéis dado de vuestros bienes es poca cosa para honrarla, pero que por la Sagrada Comunión queréis hacerle el presente que el Padre Eterno le hizo, y que de esa forma será más honrada que si le dieseis todos los bienes del mundo, y que en fin Jesús, que la ama singularmente, desea también tener en ella sus complacencias y su descanso, aunque en vuestra alma más sucia y más pobre que el establo donde Jesús no tuvo dificultad en venir, pues allí estaba ella, le pediréis su corazón con estas tiernas palabras: Accipio te in mea omnia, praebe mihi cor tuum, oh María. Os recibo por mi todo, dadme, oh María, vuestro corazón. En la comunión, dispuesto ya a recibir a Jesucristo después del Padre Nuestro, le diréis 3 veces: Domine non sum dignus, como si por primera vez le dijeseis al Padre Eterno que no sois digno, por causa de vuestros malos pensamientos e ingratitudes, para con un Padre tan bueno, de recibir a su Hijo único, pero que he ahí a María su esclava, ex ancilla Domini, que intercede por vos, dándoos una confianza y esperanza singular ante su majestad. Quoniam singulariter in spe constituiste me. Diréis al Hijo: Domine non sum dignus, que no sois digno de recibirlo por causa de vuestras palabras inútiles y malas, y vuestra infidelidad en su servicio, pero que, entre tanto, que le pedís que tenga piedad vuestra, pues lo introduciréis en la casa de su propia madre y de la vuestra, y que no lo dejaréis ir sin que haya venido a alojarse en ella. Tenui eum nec dignitam, donec introducam illum indotum matris meae. Le rogaréis que se levante y venga al lugar de su descanso y al arca de su santificación. Surge, Domine, in requiem tuam, tuet arca sanctifications tuae. Le diréis que de ninguna forma colocáis vuestra confianza en vuestros méritos, en vuestra fuerza y en vuestras preparaciones, sino en las de María, vuestra querida Madre, como el humilde Jacob en los cuidados de Rebeca, que aunque pecador y Esaú como sois, osáis aproximaros a su santidad,
apoyado y adornado con las virtudes de su Santísima Madre. Diréis al Espíritu Santo: Domine non sum dignus, que no soy digno de recibir la obra maestra de su caridad por causa de la tibieza e iniquidad de vuestras acciones y de vuestra resistencia a sus inspiraciones. Más que toda vuestra confianza está en María, su fiel esposa, y diréis con San Bernardo: Aec mea maxima fiducia est, aec tota ratio spe meae. Le podréis también rogar que venga a María, su esposa indisoluble, pues su seno está tan puro y su corazón tan abrasado como nunca, y que sin su descenso a vuestra alma, ni Jesús ni María podrán ser formados ni dignamente alojados. Después de la Sagrada Comunión, quedando interiormente recogido y con los ojos cerrados, introduciréis a Jesucristo en el corazón de María. Le daréis a su madre, que lo recibirá amorosamente, lo colocará honrosamente, lo adorará profundamente, lo amará perfectamente, lo abrazará estrechamente, rindiéndole en espíritu y en verdad muchos oficios que nos son desconocidos en nuestras espesas tinieblas. O bien os mantendréis profundamente humillado en vuestro corazón en la presencia de Jesús residiendo en María, o quedaréis como un esclavo a la puerta del palacio del rey, donde está para hablar con la reina, y mientras ellos hablan el uno con el otro, sin necesidad de vos, subiereis en espíritu al cielo e iréis por toda la tierra rogando a las criaturas que den gracias, adoren y amen a Jesús en María, en vuestro lugar. Venite, adoremos, venite. O bien, pediréis vos mismo a Jesús, en unión con María, el advenimiento de su reino sobre la tierra por medio de su Santísima Madre, o la divina sabiduría, o el amor divino, o el perdón de vuestros pecados, o cualquier otra gracia, mas siempre por María y en María, diciendo, mientras fijas los ojos en tu miseria: Ne respicias, Domine, peccata mea. Señor, no miréis mis pecados, sed oculi tui videant a equitates Mariae, y vuestros ojos no miren en mí sino las virtudes y méritos de María. Y recordándoos de vuestros pecados, añadiréis: Inimicus homo fecit. Yo que soy el mayor enemigo mío de cuantos tengo que combatir, soy quien ha hecho estos pecados. O bien, ab homine iniquo et doloso errue me. Líbrame del hombre inicuo y falaz. O entonces, Teo portet crescere me autem minui. Mi Jesús, es preciso que vos crezcáis en mi alma y que yo decrezca. María, es necesario que crezcáis en mí y que yo sea menos de lo que he sido. Crecite multiplicamini, oh Jesús y María, creced en mí y multiplicaos fuera en los otros. Habría una infinidad de otros pensamientos que el Espíritu Santo sugiere y os sugerirá si sois verdaderamente interior, mortificado y fiel a esta grande y sublime devoción que acabo de enseñaros. Mas recordaos siempre de que en la medida que más dejaréis actuar a María en la comunión, tanto más Jesús será glorificado, y dejaréis tanto más actuar a María para Jesús y a Jesús en María, cuanto más profundamente os humillaréis y los escucharéis con paz y silencio, sin importaros nada el ver, gustar ni sentir, pues el justo vive en todo de la fe. Justus meus ex fide vivit.